Eskerrik asko. Bueno, como estamos en mayo, casi es 15M, así que vamos a hablar un poco de energía, como hacíamos en el 15M. Lo primero que se me viene a la cabeza es que hace mucho calor y los medios de comunicación lo dicen, pero no lo dicen, pero no se atreven a decirlo claramente, pero en realidad hace mucho calor precisamente debido a la quema de combustibles fósiles. Estamos en un escenario de cambio climático y este calor que estamos sufriendo es consecuencia de ese cambio climático. No es normal una ola de calor a mitad de mayo y que en una ciudad como Vitoria tengamos estas temperaturas. Estamos batiendo récords todos los días y eso se debe al cambio climático. Yo creo que no tenemos que tener miedo a decirlo porque... se me vuelan los papeles. No tenemos que tener miedo a decirlo porque realmente es una realidad que tiene mucho que ver con lo que está pasando y con lo que hoy vamos a hablar, que es nada menos que el tema de la producción energética. La energía es un elemento fundamental para las sociedades. Fijaros qué importante es que en la forma en la que las distintas sociedades a lo largo de nuestra historia han ido obteniendo la energía, así se han estructurado esas sociedades. Por ejemplo, en el Paleolítico, las sociedades cazadoras y recolectoras obtenían su energía de la caza del mamut, fundamentalmente, y eran pequeñas comunidades que se movían detrás de los rebaños de mamuts para obtener energía cazando esos animales. Posteriormente, en el Neolítico, cuando se empiezan a asentar las poblaciones para cultivar y para criar ganado, se obtiene la energía precisamente de la agricultura y la ganadería y por lo tanto cambia la estructura social. Y es una estructura que empieza a agruparse en pequeños pueblos, en pequeñas poblaciones. Es a partir del siglo XIX cuando se empieza a quemar primero carbón en el Reino Unido y luego posteriormente petróleo, cuando empezamos a extraer de forma masiva lo que la biosfera ha guardado bajo la tierra durante millones de años y empezamos a devolver el CO2 que la biosfera había guardado bajo la tierra, porque al fin y al cabo, ¿qué es el carbón? El carbón son bosques petrificados que en determinadas condiciones de presión y temperatura se acaba convirtiendo en carbón. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es el fitoplancton que va cayendo en el fondo del mar, se va sedimentando y en condiciones de presión y temperatura durante millones de años se acaba convirtiendo en lo que hoy conocemos por petróleo. Lo que la biosfera ha tardado millones de años en hacer, nosotros en 200 años lo hemos devuelto a la atmósfera. Y eso es lo que está generando el cambio climático, porque estamos cambiando otra vez la composición de la atmósfera. Pero ¿cuál es la clave que tiene que ver con lo que hablamos hoy? Pensaréis, bueno, se está yendo por las ramas y hablando aquí del Neolítico, pero tiene que ver. ¿Por qué tiene que ver? Porque, muchas gracias. Tiene que ver porque de lo que estamos hablando es de la importancia que tiene la energía en las sociedades y por lo tanto del poder que tienen quienes controlan la energía. Y esto ha sido así desde hace decenas de años y eso es lo que nos ha llevado a la situación actual. ¿Cuál es la situación actual en España? Pues que hay un puñado de empresas, muy pocas, en concreto 4, que son Iberdrola, Endesa, que es Naturgy y que es EDP, que son las que controlan entre el 80 y el 90% de la producción energética. Es decir, la energía está en muy pocas manos. Las grandes plantas de producción energética, las plantas de combustión, bien sea de gas o bien sea de carbón, las plantas nucleares. Sobre la energía nuclear también podemos hablar un poquito, pero son el paradigma precisamente de esa energía centralizada, de esa energía que unos pocos controlan y te venden cuando ellos quieren. ¿Cuál es la diferencia con el modelo renovable? Precisamente la diferencia del modelo renovable es que las energías renovables son tecnologías relativamente sencillas y por lo tanto es mucho más accesible al ciudadano el poder obtener energía por sus propios medios, ¿no? A pesar de que, como ha dicho David, aquí nos encontramos con un modelo que lo que tratan de hacer es reproducir el mismo modelo de control de la energía a través de grandes plantas renovables, ¿no?
Pero a lo que nos interesa hoy es que ese oligopolio energético está obteniendo unos beneficios desmesurados en base a unas reglas que ellos mismos han creado sobre el sistema eléctrico. Esas reglas que ellos han creado han podido hacerlo en base a algo que se dice en el vídeo, los que lo hayáis visto, y que durante mucho tiempo se ha ido instaurando en España, que es lo que se llaman las puertas giratorias. ¿Qué son las puertas giratorias? Pues son políticos de altos cargos, fundamentalmente del PSOE, del PP y del PNV, que a lo largo de estos años han ido entrando en los consejos de administración de las empresas eléctricas. ¿Esto para qué se ha hecho? Pues se ha hecho para que estas personas tengan una influencia sobre los partidos a la hora de legislar, de tal manera que lo que se legisla es beneficioso para esos partidos políticos y, es beneficioso para esas empresas eléctricas. Uno de los elementos que es clave en el tema del precio de la luz es cómo se fija precisamente ese precio. Seguramente hayáis oído hablar de ello y yo os lo voy a intentar explicar de manera muy sencilla. Es una cosa que tiene un nombre muy raro, que se llama mercado marginalista, y es la forma en la que se establece el precio del kilovatio hora o del megavatio hora. Básicamente se establece, es un pool, lo que se llama un pool, y en ese pool van entrando las distintas fuentes energéticas al mercado y van fijando el precio. Van entrando las distintas fuentes hasta que llega la última, la más cara. ¿Y sabéis lo que pasa? Que la más cara es la que fija el precio. Normalmente la que últimamente, en los últimos años, está fijando el precio es el gas, porque es en este momento la energía más cara y está todavía mucho más gravada por el tema de la guerra de Ucrania, lo sabéis, el tema de la producción de gas ruso y demás. Pero bueno, el hecho de que el gas sea el que fije el precio hace que todas las demás energías, todas las demás formas de producción de energía obtienen un exceso de beneficio con respecto al coste, a lo que cuesta generar ese kilovatio. Por ejemplo, habéis oído hablar que este verano las empresas eléctricas vaciaron los grandes embalses para generar energía. Lo hicieron porque generar un megavatio hora hidráulico le cuesta a la eléctrica del orden de 3 euros. 3 euros es el coste de ese megavatio. Lo que pasa es que en ese mercado marginalista que os he dicho, si el gas está a 200 euros, ese megavatio que cuesta 3 euros, la empresa eléctrica lo va a cobrar a 200 euros. Esto es lo que se llama beneficios caídos del cielo. Es esto que las empresas eléctricas dicen que no tienen, pero que evidentemente sí tienen por esta forma de fijación de precios. Eso es lo que explica que en un año como el año 2021, que ha sido un año especialmente duro en materia energética para la ciudadanía, porque los precios han sido muy altos, sin embargo las empresas eléctricas han obtenido beneficios récord. Y han obtenido beneficios récord precisamente porque han aprovechado ese alto precio del gas para producir mucha hidráulica o para producir otras fuentes que les generaban esos grandes beneficios. Entonces llega el señor Sánchez Galán, de quien ya se ha hablado aquí, y dice, es que los consumidores son tontos, porque tienen una tarifa, hay dos tipos de tarifa, que los que estéis interesados en este tema a lo mejor lo conocéis y los que no estáis interesados pues no lo conocéis. Hay una tarifa que se llama la tarifa regulada, que es la tarifa que, digamos, es dependiente del mercado. Y hay aproximadamente, se calcula, unos 10 millones de españoles que están conectados con esa tarifa, ¿no? Esta tarifa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El inconveniente es que cuando el precio de la energía está muy alto, la luz al ciudadano le sale muy cara. Por ejemplo, muchas empresas tienen contratada este tipo de tarifa para aprovecharse de cuando hay precios bajos. Pero claro, cuando los precios están muy altos, como ha ocurrido ahora, pues realmente les saltan todas las alarmas y tienen problemas graves, ¿no? Pero hay una cuestión que debéis saber, y es que para pedir el bono social, para pedir la ayuda a las familias vulnerables, necesitas tener esta tarifa. Por lo tanto, esos a los que el presidente Iberdrola llama tontos son, entre otros muchos, las personas y las familias vulnerables que tienen la obligación de tener esa tarifa
para poder tener acceso al bono social, ¿no? Entonces, o sea, fijaros la indignidad de lo que está pasando en este país, ¿no? Es decir, que este señor se permite el lujo de llamarnos tontos y especialmente de llamar tontos a los más vulnerables, ¿no? No solamente es reprochable, es que es clasismo en estado puro, ¿no? Él lo que está diciendo es: yo soy mucho más listo y tengo la tarifa que me conviene. En cambio, los que por cierto, además, el 32% de los clientes de la comerciadora de Iberdrola tienen también esa tarifa. Por lo tanto, está llamando tontos a sus propios clientes, ¿no? Por lo tanto, esto es todo un absoluto disparate, ¿no? Y nosotros desde Unidas Podemos no nos cansamos de denunciarlo, pero además de denunciarlo, lo que estamos haciendo es, desde hace ya más de un año, y desde antes también, pero desde que estamos en el Gobierno, proponiendo medidas para cambiarlo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos promoviendo? ¿Cómo creemos que esto se puede cambiar? Bueno, en primer lugar, lo habéis visto, ¿no? Una cuestión que hemos reclamado y que hemos luchado y que hemos conseguido ha sido poner un tope al precio del gas. Eso es una buena noticia porque eso permitirá que los precios, en cuanto entre en vigor, que se aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros, permitirá que los precios bajen de manera inmediata y será una ayuda a los consumidores más vulnerables, a los consumidores que están más expuestos por esta subida del precio de la luz. Pero creemos que hay que ir más allá. Otra medida que reclamamos es que esta forma de establecer el precio de la luz, este mercado marginalista, se cambie. Entendemos que no podemos seguir con este modelo de mercado. No puede seguir siendo el gas el que fije el precio del resto de las energías, porque estamos viendo que el gas es tremendamente volátil y puede subir y bajar muy rápidamente, ¿no? Y lo hemos visto con el caso de Rusia, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que como mínimo el gas debe salir de este mercado marginalista para que los precios se ajusten más al coste real, para que el precio de la energía se ajuste de verdad al precio real, a lo que cuesta realmente, ¿no? No como ahora, que está completamente desbocado y completamente desbordado, ¿no? Pero nosotros vamos más allá y nosotros creemos que es necesario que haya una empresa pública de energía. ¿Por qué? Porque ya he explicado que en España 4 empresas controlan prácticamente la totalidad de la producción energética y por lo tanto controlan los precios y tienen un poder desorbitado. Cuando en un momento dado el Gobierno dice: hay que subir el precio de lo que nos cuesta la gestión de los residuos radiactivos, porque los residuos radiactivos son un lastre muy grande para la economía del país, porque claro, la energía nuclear es una gran estafa que te va produciendo residuos muy peligrosos que tú tienes que gestionar durante mucho tiempo. Una vez que la nuclear se cierra, como el caso de Garoña, Nuclenor se lava las manos y el tema pasa al Estado, y es el Estado quien tiene que hacerse cargo de todos esos residuos. El Estado somos nosotros. Por lo tanto, nosotros, durante cientos o miles de años, vamos a tener que estar pagando lo que se haga con los residuos de Garoña. Entonces, cuando el Gobierno dice: bueno, va a haber que subir a las eléctricas el precio el coste de esos residuos radiactivos, ¿qué es lo que hacen las eléctricas? Pues le dicen al Gobierno: si ustedes siguen por este camino, vamos a cerrar las nucleares. Claro, este es el chantaje, porque tienen el poder, porque tienen el control de la producción energética. No solo pueden fijar las normas, no solo pueden establecer los precios, sino que pueden chantajear al mismo Gobierno y decirle cuándo y qué es lo que tienen que hacer. Por eso nosotros entendemos que esto es inaceptable. No podemos aceptar que un grupo de empresas privadas tengan esa fuerza y ese poder de chantaje al Gobierno. Y por eso lo que nosotros planteamos es la creación de una empresa pública, una empresa que tenga por objetivo prioritario aportar energía barata, energía accesible a la ciudadanía y además energía sostenible y energía limpia a un precio que sea razonable y cuyo objetivo no sea la obtención de muchos beneficios, sino que su objetivo sea el que los ciudadanos puedan tener y las ciudadanas puedan tener ese acceso a la energía, digamos, a buen precio. Por lo tanto, la creación de una empresa pública de energía es otra de las medidas que estamos reclamando, ¿no? Y en esa línea estamos trabajando, estamos consiguiendo, como digo, cosas importantes. Desde luego, por supuesto,
En su momento pedimos la rebaja del IVA, la eliminación de algunos impuestos que están en la tarifa eléctrica y de momento siguen bajos para que la ciudadanía no tenga que pagar esos impuestos. Pero entendemos que no todo puede ser bajar impuestos, que hay que tomar otras medidas y que son también las empresas eléctricas las que deben aportar parte de sus beneficios para esta rebaja del coste de la energía. ¿Y eso cómo se hace? Pues también lo hemos planteado. Es decir, que sean esos beneficios caídos del cielo a los que me he referido, esos beneficios extraordinarios que obtienen las empresas eléctricas solamente por la forma en la que está establecida el mercado, que esos beneficios se utilicen para la rebaja del precio energético y no como se utilizan ahora para engrosar los bolsillos de las empresas eléctricas. Así que, como digo, el tema energético es un tema clave, es un tema fundamental de poder, de control, no solo de poder y de control social, sino también es un tema de control medioambiental. Es decir, no podemos permitir que sigan destruyendo nuestro medio ambiente de la forma en la que lo están haciendo con su afán de beneficios brutal. Así que este es el sentido de esta campaña que estamos llevando a cabo, en la cual, pues como digo, hemos vuelto a la calle para explicar de manera cercana a quien quiera escucharnos cuáles son los problemas de los que estamos hablando cuando hablamos del precio de la luz, cuál es el origen que hay detrás y qué es lo que debemos hacer para cambiarlo. Eskerrik asko, muchas gracias, eta jarraituko dugu.